Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Atención. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, vamos a comenzar viendo algo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Bien, bien. Hola, profe. ¿Cómo está usted? Hola, Bien. Atención. Se necesitan dos para bailar un tango. Buenas. A ver acá. Ahora sí va a ser. Y dos para enamorarse. Dos mentes sintonizadas. Dos corazones latiendo. Supongan que es un boliche, que es algo más actual, ¿no? Aunque la verdadera historia del corazón desmiente su tan popular imagen, no abriga emociones. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha porque está muteada.
Profe, no se escucha el video. ¿Puede ser porque esté muteado, profe? Constantemente. Cada sentimos el latido parte a la 30 inferior, un leve tinte azul. Aquí me interesa que observen el lecho capilar y cómo se mueve la sangre. La sangre tiene un leve tinte azul cuando su provisión de oxígeno está baja. Mientras carga este vital gas, se torna en un saludable rojo. Estas imágenes muestran un corazón vivo en acción, bombeando sangre rítmicamente. En contra de la creencia popular, el corazón está situado en medio del pecho, pero las pulsaciones más fuertes están en la parte inferior. Por eso es que sentimos el latido de nuestro corazón en el lado izquierdo del cuerpo.
Cuando está en descanso, el corazón late 70 veces por minuto, 100.000 latidos diarios durante toda la vida. Cada latido bombea la 30ª parte de un litro de sangre, lo que queda en este vaso con vida. Las paredes de bombeo del corazón están hechas de un extraordinario tipo de célula muscular. Vistas a través de un microscopio, las células individuales del corazón se contraen constantemente. Cada una a su propio ritmo, pero tan pronto dos de estas células se tocan, comienzan a latir como una, coreografiadas por minúsculas corrientes eléctricas. Un rastreo exploratorio hecho a los sistemas eléctricos del corazón muestra corrientes fluyendo por todos los músculos. Son coordinadas por un montón de células nerviosas conocidas como marcapasos. Este marcapasos coordina el latido del corazón. También escucha mensajes de otras partes del cuerpo, acelerando o disminuyendo la cantidad de sangre bombeada según lo pedido. Los músculos demandan más sangre cuando están en uso, pero las emociones fuertes también aceleran el corazón. El amor y el miedo pueden hacerlo sonar fuertemente. Este órgano, siempre ocupado, puede parecer extremadamente complejo, pero su desempeño es muy sencillo. Las válvulas dividen el corazón en 4 cámaras huecas. Trabajan en pareja para conformar 2 bombas separadas. Una envía sangre sin oxígeno a los pulmones, mientras la otra la envía a todo el cuerpo. Las paredes de las cámaras huecas están hechas de puro músculo, comprimiéndose en secuencias regulares. Y las duras pero flexibles válvulas se aseguran de que la sangre fluya en una sola dirección. Las 4 válvulas cardíacas se ven todas diferentes, pero ejercen las mismas funciones. Cada compresión de los músculos cardíacos lanza la sangre por un camino. Cuando la presión cesa, las válvulas se cierran para que la sangre no se devuelva. Estas laboriosas válvulas difunden el esfuerzo del corazón. Cuando las 2 válvulas principales se cierran, una tras la otra, producen el sonido de nuestro doble latido cardíaco. Todo está listo para la carrera de la sangre en 1 minuto alrededor del cuerpo. El comienzo está al lado izquierdo del corazón, en la más fuerte de las 2 bombas. Su cámara superior se llena con la sangre rica en oxígeno de los pulmones. Los pilares flexibles de esta catedral biológica están construidos de músculo y una dura fibra, y ayudan a exprimir hasta la última gota de sangre con cada latido. Las latientes paredes empujan la sangre por la válvula mitral. Sus 2 paredes flexibles semejan el tocado de un obispo, la mitra. Las cuerdas que literalmente las sostienen en su lugar son las cuerdas tendinosas. La sangre entra a la cámara inferior, el ventrículo izquierdo. Y aquí es encerrada por el músculo más poderoso del corazón.
Cuando el ventrículo está lleno de sangre, repentinamente las paredes musculares aprietan fuertemente. La válvula en la cámara superior a la derecha se cierra. La sangre cargada de oxígeno y energía es forzada a salir del corazón a través de la válvula en el lado izquierdo con la suficiente presión para llegar a los rincones más apartados del cuerpo. Más allá de la válvula se encuentra la arteria más grande del cuerpo, la aorta. Esta es el inicio de la increíble travesía de la sangre. Adelante se encuentra la primera de las muchas arterias en que se ramifica. Con cada latido la sangre sigue la nítida curvatura de la aorta, primero hacia arriba y luego hacia abajo. Al llegar al recodo, la sangre puede elegir 3 pasajes laterales mayores. Las aperturas a la izquierda y derecha son las arterias de los brazos. Esta es la ruta hacia la cabeza. Esta contiene un órgano siempre en funcionamiento y siempre hambriento de oxígeno fresco. Los vasos sanguíneos deben abastecer al cerebro con 3/4 de litro de sangre cada minuto. Algo así como el contenido de esta botella. El flujo principal de la aorta sigue para abastecer las partes media e inferior del cuerpo. Esta sangre evita ser atraída por los pasajes laterales hacia la cabeza y los brazos y continúa pasando por la curvatura encima de la aorta. Siguiendo por este tubo que gradualmente se estrecha, la sangre continúa su largo camino, por detrás del corazón y hacia abajo, por entre los pulmones. Llega a otro empalme mayor, donde un par de arterias van hacia los riñones. La sangre que viaja por aquí debe pasar por millones de filtros microscópicos que remueven las toxinas y el exceso de agua. Los desechos son expulsados como orina por los uréteres amarillos, otra de las partes del sistema de cañería de desagüe del cuerpo. Pero las arterias son más que unos tubos. Sus fuertes paredes están hechas de capas musculares y estas tienen una participación muy activa en el control de la presión sanguínea. Transportar la sangre a los lugares donde ésta se necesita más. Como un río siguiendo su curso en reversa, las arterias más grandes se ramifican en tributarios menores. Finalmente, todas las arterias llegan a las capilares. Esta apenas mide 6 milésimas de largo. Su longitud total es menor que el grosor de un cabello humano. Las capilares son tan angostas que las células rojas a veces se tienen que replegar para poder pasar. Aquí es donde la sangre descarga sus nutrientes vitales de oxígeno y alimento y recoge los desechos de las células. Sin oxígeno y cargada con dióxido de carbono, la sangre debe ahora comenzar su viaje de regreso hacia el corazón y los pulmones. Oxígeno y alimento y recoge los desechos. Observen aquí todo lo que es la circulación capilar, el intercambio con el tejido que está, por supuesto, en el seno del tejido y los capilares atravesándolo. Vean las pilas de monedas que forman también los glóbulos rojos. Desechos de las células. Sin oxígeno y cargada con dióxido de carbono, la sangre debe ahora comenzar su viaje de regreso hacia el corazón y los pulmones. Las capilares desembocan en venas pequeñas que se unen para formar vasos más grandes. Con frecuencia una vena yace junto a una angosta arteria que va hacia otro lado. Ambas llevan la misma cantidad de sangre cada segundo. Pero la vena oscura debe ser más ancha. Dentro de las arterias, la sangre fluye más rápido, empujada por el fuerte latido.
pero pierde presión en las estrechas capilares y se mueve más lentamente en las venas. Así que estos vasos deben ser más amplios para mantener la misma fluidez. Las paredes de las venas no tienen músculos propios, pero pueden utilizar la energía que las rodea. Los músculos activos solo exprimen la sangre. Cuando nuestros antepasados decidieron caminar erguidos, la distancia de los pies al corazón aumentó en un 50%. La sangre que regresa tiene que viajar 1,5 metros en contra de la gravedad. Mientras las venas mayores llegan a la mitad del cuerpo, ya no están rodeadas por músculos en actividad, y su ayuda proviene ahora de los músculos que utilizamos para respirar. En su trayectoria por debajo de los pulmones, la vena principal del cuerpo es presionada cada vez que respiramos aire. La expansión torácica también disminuye la presión sobre la parte superior de esta vena, absorbiendo sangre hacia el corazón. A los 40 segundos de haber salido del corazón, la sangre regresa. Ahora le toca a la otra bomba. La cámara superior recolecta la sangre azulada de las 2 grandes venas que vienen del cuerpo y de la cabeza, y sangre de la red de pequeñas venas provenientes del corazón. Con un latido, la sangre fluye a través de una válvula hacia la cámara interior. Esta válvula tiene 3 membranas, pero para que no se volteen al revés, se apoyan en los tirones de las cuerdas tendinosas o cuerdas del corazón. La cámara más baja, el ventrículo derecho, es la más débil de las 2 bombas cardíacas. Sus músculos necesitan mandar sangre en un viaje mucho más corto y fácil, solo hasta los pulmones. La sangre comienza a fluir para la última etapa de su circuito de 1 minuto, a través de los pulmones y de regreso al punto de partida en el ventrículo izquierdo. En el camino se deshace del dióxido de carbono y trae a bordo el fresco y vital oxígeno. Con este nuevo suministro de oxígeno, los músculos se refrescan y están listos para seguir funcionando. El corazón funciona mejor que cualquier bomba que los humanos hayamos podido diseñar. Sus funciones son autorreguladoras, autorreparadoras y autopropulsoras, y también es igualmente poderoso como un símbolo. A través de los siglos, la gente ha considerado al Muy bien. Esto es solo para que veamos en realidad la maravilla del diseño del sistema circulatorio completo. Importante para destacar, no sé si alguien quiere decir algo, si no, continúo yo. ¿Algo le llamó la atención? Bueno. Profe, Cosas para... Sí, Marino. no distinguí que eran como unas piedritas así blancas, una seguida del otro. No lo distinguí eso. No sé qué era, si era la avena. Hoy, bueno, lo cerré, no sé, probablemente haya sido, si eran muchas, era para mostrar la circulación capilar y en un momento todas las células estaban muy redondas y brillantes y Como monedas. probablemente sea una parte donde para mí es un tejido adiposo, que es muy piola para mostrar la circulación por eso, porque las células están bien redondeadas, brillantes, y es un tejido donde es células y un escasísimo, finito conectivo que no se ha transformado en adipocitos que lleva justamente capilares, ¿no?
Bien, Profe, una consulta. Ahí, muy interesante el video. Me llamó particularmente la atención la parte de los capilares, cuando los glóbulos rojos forman las famosas pilas, los apilamientos. O sí, si es tan estrecho que no puede pasar otro elemento que no sean glóbulos, sean exactamente. un linfocito que es mucho mayor, no podría entrar por allí. Bueno, es interesante la pregunta. El diámetro, a ver si se ve ahí. El diámetro capilar, si, bueno, dibujamos rápidamente así un endotelio. Acuérdense que son con fenestraciones y exactamente el cálculo da para que un glóbulo rojo atraviese tocando las paredes, deformándose, para asegurar que, por eso se apilan a veces haciendo las pilas de moneda. ¿Por qué? Por el fenómeno de la difusión. Sabemos que aquí, supongamos que fuera el ejemplo que pusimos recién, van a estar los adipocitos o cualquier tejido por donde esté este capilar, ¿sí? Entonces, debemos asegurar que con la rapidez del flujo, la oxihemoglobina libere acá que hay poco oxígeno porque lo están consumiendo las células, por difusión el gas oxígeno. Entonces, hay que minimizar la distancia de difusión del gas. Entonces, sabemos que el tiempo que va a tardar este gas en difundir va a ser dependiente del cuadrado de la distancia. Por lo tanto, hay que hacer que esta distancia sea mínima para que difunda en escaso tiempo, ¿no? O sea que la velocidad de difusión para llegar hasta las células del tejido sea muy rápida. Por eso, entonces, se minimiza esta distancia, que es desde la hemoglobina interna al glóbulo rojo, oxihemoglobina en realidad, salir el gas oxígeno y solamente tener que atravesar la barrera de difusión compuesta por la célula endotelial, que es plana, justamente, su lámina o membrana basal y lo que sea de la distancia para llegar a cada una de las células del tejido. Por eso también es que se ramifica tanto el sistema circulatorio y prontamente vamos a encontrar otro capilar por aquí, porque tenemos que asegurar que todas las células reciban el oxígeno rápidamente y también, por supuesto, retirar rápidamente el CO2 que están generando. Las células están liberando el CO2 y este debe difundir también rápidamente hacia el plasma para luego allí transformarse en... Carbamino, hemoglobina. Bueno, eso es lo que intento dar después el respiratorio. En parte va a ir a hemoglobina, a pegarse en la parte de la proteína y transformarla en carbaminohemoglobina. Pero también aquí va a formar el ácido carbónico. ¿Sí? Perdón, así. Entonces, ya vamos a ir adelantando entonces, ya que hice este dibujito, que el oxígeno estaba oxigenando el hemo de las hemoglobinas, que son miles dentro de cada glóbulo rojo. A su vez, miles de glóbulos rojos van a pasar por este capilar, dejando el oxígeno libre, que por gradiente de presión parcial, mucho en el glóbulo rojo, poco en el tejido porque se lo consume, va a seguir su gradiente de presión parcial y pasar al tejido. Mientras que el tejido está liberando mucho CO2 que por gradiente de presión parcial va a buscar ir hacia el plasma, donde hay muy poco, porque esta sangre vino oxigenada, entonces tiene poco CO2, viene de los pulmones. Entonces,
el CO2 busca ir hacia donde está limpio el CO2, por decirlo así, o baja su presión, y busca entonces ir hacia el plasma. Cuando ingresa digamos, esto ocurre antes, porque acá también hay agua en este tejido, ¿sí? Pero la gran cantidad de gas que difunde al plasma se combina con el agua formando, como la ecuación famosa que renegamos siempre para que se la aprendan, en ácido carbónico. Acordémonos que este ácido carbónico también inmediatamente, la mayor parte de las moléculas, se disocian de nuevo en bica negativo y protón. O sea, que cuando la sangre pasa por el tejido, deja oxígeno, toma dióxido de carbono, se acidifica por el protón, y este dióxido de carbono va a ser transportado básicamente en tres formas. Como ácido carbónico, que luego sabemos que se va a disociar en gran parte en bicarbonato y protón. Entonces acá ya tenemos que todo esto está transportando CO2 transformado en otra cosa, transformado en otra molécula, pero se está llevando el CO2. Y por otra parte, en carbamino y hemoglobina, dentro de los glóbulos rojos, no yendo al hemo, sino a la parte de la proteína. Se recuerden que había 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta, y adentro el hemo. En la parte de las proteínas alfa y beta, ahí se adosa este CO2 y como carbamino, hemoglobina. Y finalmente la tercera forma es que va también como gas mezclado en el agua. Muy poquito, pero alguito de ese CO2 va como gas, como se mete el oxígeno en el agua y oxígeno en el agua, también hay CO2, una partecita. Es poca la cantidad de CO2 que se mantiene de esta forma como gas, porque la mayoría tiende a combinarse con el agua, por supuesto, y unirse a proteínas. También ustedes me pueden plantear, ¿y las proteínas del plasma? Bueno, claro, también se adosa a las proteínas del plasma, no solamente a la parte proteica de la hemoglobina. Pero es para destacar que parte del CO2 también viaja en los carritos, como me gusta decir a mí, de los glóbulos rojos. Pero no en el hemo, sino en la proteína. Pero aquí también, en las proteínas del plasma, se va a unir como si las proteínas sin ser diseñadas para eso, se convirtieron también en transportadores de CO2. Vamos a decir que esto, que sería el buffer, ¿no es cierto? El buffer carbonatos, se lleva el 75% básicamente del CO2. Un 5 al 7%, vamos a poner un 5 acá, del bicarbonato se lo lleva como gas, que no ha interactuado o formado otras moléculas con el agua ni las proteínas. Ya con que se acuerden de eso, van a sacar que el restante aproximadamente 20% es transportado por las proteínas plasmáticas y las proteínas de la hemoglobina dentro del hematie. Por eso es que cuando ustedes, bueno, vamos a hacer a la inversa. Esto pasó por el tejido con sangre, vamos a decir, pulmonar, ¿sí? Uy, tendría que haberlo puesto abajo. Voy a poner así. Esto viene oxigenado, o sea que es sangre pulmonar, para que me entiendan, oxigenada. Venía así, pero cuando haya pasado por el tejido en esos lechos capilares que recién veíamos en el video, sale como sangre venosa.
porque tendemos a separar nosotros mentalmente tanto las cosas para poderlas entender que terminamos estudiando como si la arteria y la vena fueran cosas totalmente separadas. No, la arteria dio arteriolas, las arteriolas dieron miles de ramificaciones capilares, y el capilar entonces tiene un extremo arterial y un extremo venoso, porque se convierte la sangre arterial en venosa justamente en los capilares por los intercambios de los gases. Entonces, extremo arterial de los capilares hace la pilita de monedas y se convierte en el extremo venoso. Y como también repasábamos ahí en el video, hay también un delta o gradiente, ¿no es cierto?, de presión. ¿Pero de qué presión estamos hablando? De la hemostática o hidrostática, o sea, la presión de la manguera, como decimos, del líquido sobre la pared o de la pared sobre el líquido, dándole presión. Entonces, el delta de presión, ¿por qué existe? Porque acá la presión es mayor o alta en el extremo arterial porque viene de las arterias. Más allá del corazón, dijimos que las arterias grandes y medianas son las que van a sostener luego que la presión esté alta. Pero acá se filtraba líquido, ¿sí?, por los capilares hacia el tejido y volvía parte de ese líquido luego en el extremo venoso. O sea, riega, recoge, riega, recoge. Porque entra presión, pero los capilares tienen perforaciones. Entonces, se pierde la presión en una parte, vuelve a ingresar el líquido en el extremo venoso, y eso es lo que baña en cada ciclo que hace el corazón y las arterias, baña al tejido y renueva el líquido intersticial. O sea, el plasma en realidad está renovando el líquido intersticial en cada ciclo. Pero igual, aunque retorne parte del líquido en el extremo venoso, la presión acá en el extremo venoso es menor. Se perdió líquido hacia el intersticio y aunque vuelve algo, vuelve en realidad la mayor parte, pero ya perdió la presión. Salió por perdimos el agua, digamos, por una manguerita agujereada. Entonces sigue habiendo agua, pero ya va a menor presión. Entonces, lo químico, los intercambios y demás químicos van acompañados de lo físico, que es una caída de la presión dentro del sistema. Por eso, ya cuando estos capilares se reúnan en vénulas, o sea, este capilar se va a reunir con otro y van a venir con otro, van a formar una vénula. Pero las vénulas siempre van a tener ya menor presión que las arteriolas que dieron lugar a los capilares. Bien, por eso destacaba ahí, ese video es muy antiguo, pero a mí me gustó porque es bastante completo, pero destacaba allí que las venas no tienen mucha fuerza en su músculo, ni tienen demasiado espesor en el músculo liso como para hacer presión sobre la sangre venosa, y entonces necesitamos apoyarnos para ayudar, sobre todo desde los pies, tobillos, piernas, a que la sangre suba contra la gravedad, ayudados por lo que se llama la bomba muscular. La sangre venosa tiene que, con baja presión, encima subir, ascender hacia el corazón, sobre todo cuando estamos de pie, por supuesto, contra la gravedad y con una, digamos, limitada dentro de las paredes de las vénulas y luego venas. Y a medida, esto lo vamos a entender mejor ahora, a medida que se hacen más amplias las venas, menor es la posibilidad de ascender sola esa sangre, y entonces es muy importante la bomba muscular.
es decir, cuando los músculos trabajan, cuando estamos de pie, cuando caminamos sobre todo, mejor aún, los músculos al contraerse aprietan todas las venas que tienen en su interior y obligan entonces al presionar sobre las venas a que la sangre venosa fluya. Ahora, tiene dos posibilidades la sangre cuando apretamos una vena, supongamos en la pantorrilla, tiene dos posibilidades si el músculo la presiona. La sangre volverse hacia el pie o subir. De hecho, si yo presiono un segmento de una vena, la sangre va a salir disparada hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué no se vuelve hacia los pies? Porque las venas tienen estructuralmente, anatómicamente, válvulas que solo tienen apertura hacia arriba, es decir, hacia la cabeza o el corazón. Entonces, cuando el músculo aprieta las venas y las venas son presionadas por la bomba muscular, la sangre tiene que buscar ir hacia abajo y no puede porque las válvulas no la dejan ir hacia abajo y las válvulas se abren hacia arriba con la presión, entonces fluyen solo hacia arriba. Esto también destaca la importancia que tiene que no estar demasiado tiempo de pie estáticos porque los músculos solamente están haciendo la mínima presión sin cambio para mantenernos de pie. Sostenemos una presión sobre las venas, pero no ayuda a que se renueve la sangre venosa. Si estamos demasiadas horas o demasiados minutos de pie, entonces la bomba muscular ya pierde efecto y entonces puede que se empiecen a ensanchar las venas de las várices y con eso detienen el flujo de la sangre venosa y forman una várice. Para evitar entonces este trastorno circulatorio, que es molesto, doloroso y demás, lo ideal entonces es tomar pequeños recreos o caminar, levantarse de la silla cuando uno está demasiado sentado, que es más o menos parecido, y entonces poner a andar la bomba muscular. Y mucho mejor que eso, caminar. Caminar, subir escaleras, por supuesto, mucho mejor aún, caminar a diario y también hacer recreos y en lo posible también hacer algo de trote, corrida, pero trabajar, digamos, con los miembros inferiores, sobre todo en este sentido de la circulación. Trabajar con todos los músculos es lo ideal, pero en el sentido de la circulación, ayudar al retorno venoso. El retorno venoso es el volumen de sangre en las venas que tiene que ascender y entrar por la cava al corazón. Por la vena cava superior, ¿no es cierto? Y por la vena pulmonar a las dos cavidades auriculares o atriales. Y si no, a través de un estímulo por medio de masaje también. Suele hacerse masaje para el retorno venoso. Sí, y se hace no solamente por el retorno venoso, sino también por lo que se llama el drenaje de los linfáticos. ¿Por qué? Porque cuando la sangre ingresa por las arteriolas a la ramificación de los capilares, digamos, el sistema capilar, dijimos que arranca en el capilar con presión, pero la va perdiendo porque pierde líquido hacia el intersticio. Y ese líquido renueva acá el intersticio, pero ¿qué pasa? Que el sistema está a menor presión en las venas. Por un lado, por el delta de presión, algo del líquido vuelve a ingresar, porque acá también lo metí e hice presión con el líquido. Entonces, acá el gradiente de presión tiene esta dirección. Entonces, el líquido se escapa hacia el intersticio, pero cuando yo lleno de líquido acá, se convierte en mayor que en el extremo venoso. Entonces, parte del líquido, ahora el gradiente es para allá, y parte del líquido vuelve al extremo venoso del capilar. Pero
no todo el líquido, o sea, supongamos 1 mililitro que salió del plasma hacia esta parte de este tejido, no vuelve el mililitro completo acá, vuelven, supongamos, 0,8. Y el restito que me quedó va a pasar a un sistema que tiene que estar a menor presión todavía que este extremo venoso. Y ese es el extremo, a ver cómo lo dibujo acá, es el extremo de un tubo que es ciego, no es abierto, y que forma parte del sistema linfático. El sistema linfático, esto sería un capilar, pero linfático, muy pequeño, metido en el tejido y ciego. Y acá las células están formando este capilar, ¿no es cierto? Son un poquito más altas capaz que las endoteliales y se solapan, es decir, hacen esto. Esta es una célula de la pared del capilar linfático y hace como un alargamiento y se pisa acá con otra. Entonces, cuando acá, no sé si se ve ahí lo que estoy haciendo, cuando acá entra linfa, ya vamos a ver por qué, entra y es conducida por el sistema linfático, pero entra la linfa por entre las células. Levantan, digamos, se levanta un poquito una de las células y deja que entre la linfa. Entonces, el exceso de líquido que no vuelve al capilar, acá está haciendo presión. Entonces, entre dos células del linfático, ingresa a un sistema de baja presión. Para que ustedes me entiendan, es como si regáramos el tejido y encontrara un resumidero, algo de baja presión por donde se puede ir el exceso que no vuelve al capilar. Nada más que en vez de ser un único agujero, un solo resumidero, son muchos resumideros entre las células del capilar linfático. Por ahí se mete y ese líquido que era intersticial, que bañó las células, viene con todos los restos, supongamos celulares que haya por aquí, bacteria, coco, lo que encuentre por acá, que pueden volver al capilar, pero que también ¿a dónde van a parar? Al linfático. La linfa, entonces, es el tejido, perdón, es el líquido intersticial que baña a cada tejido que se va por este sistema de menor presión y tiene todos los componentes del líquido extracelular, pero si hay, por ejemplo, desechos, células muertas, bacterias, virus, los arrastra también y se los lleva. La linfa, por lógica, no puede tener células rojas, porque las células rojas nunca salieron del capilar sanguíneo. Aunque sí pueden tener leucocitos. ¿Por qué? No porque el leucocito esté en la linfa, sino porque se movió del tejido y entró, hizo diapédesis, se deformó y pasó por las células del linfático y entra en la linfa. Pero ahí el objetivo es otro. Yo estoy diciendo que entonces todo como el agua que nutrió y le llevó los desechos a la célula, que fue este plasma convertido en líquido intersticial que volvió a la circulación, está controlado por los controles de la circulación. Glóbulo blanco, complemento, etcétera, etcétera. Pero
tomar lo que a baja presión, tipo resumidero, se fue por los linfáticos, ese bañado de las células que no se fue rápido a velocidad circular, pasa por este sistema. ¿Para qué? Para hacer, por supuesto, drenaje del exceso de líquido que no salió del tejido, y por otro lado aprovecharlo para, como quien controla la descarga de líquidos la descarga de líquidos que salieron de los tejidos, controlarla inmunológicamente, porque entonces la linfa se convierte en una porción de líquido que no pudo irse a vena, que va a juntarse luego con las venas cavas y demás para volver a la vena. Pero en su trayecto, los linfáticos se van a reunir, por supuesto, los capilares linfáticos en vasos linfáticos de mayor calibre, y los vasos de mayor calibre, mayor y mayor calibre, y van a buscar luego desaguar en la vena cava. Pero en el camino, el flujo de linfa se va a encontrar con unas estructuras en forma de huevo que son los ganglios linfáticos. O sea, la linfa es un líquido ideal para chusmear, detectar qué está pasando en los tejidos, si hay toxinas, si hay bacterias, si hay virus, si están anidándose células transformadas que pueden ser cancerosas, porque ese flujo de baja presión va a menor velocidad por el sistema linfático. Y en el ganglio, ¿qué se hace? Hacerlo pasar como si fuera por una esponja. Y esa esponja está formada por justamente células blancas del sistema inmunológico. Entonces, al tener linfocitos, en su mayor parte linfocitos y macrófagos, estas células allí forman como masacotes, ¿sí?, de linfocitos, y la linfa que viene de los linfáticos tiene que bañarlos. Entonces las células que están ahí en el ganglio linfático son bañadas todo el tiempo por este sistema a baja presión que es la linfa. Y entonces, como ya ustedes saben, los linfocitos que ya están comprometidos con un determinado antígeno, lo van a reconocer y van a activar a todo su clon contra ese antígeno para dispararle todos los anticuerpos si son linfocitos B, o el ataque celular si son linfocitos T. Mientras los macrófagos van buscando todo tipo de desechos celulares, fragmentos celulares y demás, y van fagocitando y limpiando la linfa. A su vez, si encuentran moléculas al fagocitarlas, ¿no es cierto?, desconocidas, pueden funcionar como presentador de antígeno y decirle a los linfocitos B que no tienen comprometido nada, que no están comprometidos a ningún antígeno, decirle, mira, encontré esto, soy tu presentador de antígeno, esto para mí es algo desconocido. El linfocito B va a tomar entonces la impresión de la molécula antigénica y empezar a formar el clon contra ese antígeno. Entonces, el sistema linfático, al ser un sistema que tiene líquido extracelular a baja presión, es candidato a ser pasado por un filtro, un órgano filtrante, que es el ganglio linfático, para detectar algo en la composición de esa linfa, que en definitiva es líquido nuestro interno,
medio interno en definitiva va a terminar siendo, para activar mecanismos de depuración, defensa, etc. Por otro lado, es un sistema de drenaje de exceso de volumen en los tejidos, volumen líquido en los tejidos. Entonces, ¿qué pasa cuando ese sistema, por ejemplo, venoso en la pantorrilla, en la pierna, en el tobillo, en el pie, no alcanza a hacer el retorno venoso? El volumen que ingresa por las arterias al miembro inferior tiene que ser el mismo que después ascienda como volumen venoso al corazón, el retorno venoso. Pero si las venas están funcionando mal, están distendidas, hay remanso de tensión de la circulación venosa, se recarga el sistema linfático. Y no alcanza entonces todo el líquido que las arterias insuflan en todos los tejidos, o sea, hay que multiplicar cada partecita de este tejido por todo el tejido de la pantorrilla, del tobillo o del pie, y entonces toda esa suma de tejidos que no retornó de líquido que no retornó por el retorno venoso al corazón, está alojándose en el tejido. ¿Y esto origina un qué? ¿Edema? Edema de los miembros inferiores. Se nos hinchan así los pies, los tobillos. Cuando estamos mucho sentados, por ejemplo, la Mila dice, cuando no hay buen retorno venoso y no se drena correctamente el líquido en el linfático, se acumula y se produce el edema, ¿no? Exactamente, Yamila, como vimos en el embarazo. Muy bien. Y ahora digo esto, la técnica del drenaje linfático es un masaje especial realizado decía que el drenaje linfático es un masaje especial donde se va haciendo leve presión desde los pies, tobillos, pantorrillas, en dirección entonces caudal cefálico para ayudar al retorno de lo acumulado en linfáticos hacia las venas y de las venas ayudar a que asciendan a las venas cava. Y bueno, cuando hay problemas derivados, porque cuando todo lo que es flebo, con el prefijo flebo, hace referencia a lo venoso, pero también en parte a lo linfático, porque están muy relacionados. Entonces, cuando se inflaman las paredes venosas y o linfáticas y comienzan, por ejemplo, a haber fenómenos de inflamación que además cierran más la pared de los capilares o de las venas, capilares linfáticos o venas, se pueden anidar, por ejemplo, bacterias. O sea, cuando empezamos con la inflamación empiezan todos los signos de inflamación: dolor, rubor, pinchazones, enrojecimiento, calor o fiebre. Entonces aparece un cuadro. Cuando ya hay pequeñas bacterias que comienzan a armar sus colonias y a dar toxinas, ya se complica porque ya se combina con infección y ya hay que dar antibióticos y ya la fiebre sube a todo el cuerpo, ya no solo a la zona, etc. Y el cuadro se denomina flebitis. La flebitis entonces es un edema con gran inflamación, dolor, puntadas, pinchazos, ardor, enrojecimiento fuerte. A veces se abre la piel en úlceras por la falta de circulación y de oxigenación adecuada de la célula. Muy bien, exactamente, Yamila. Además, el drenaje linfático ayuda a que la linfa pase por las cadenas ganglionares, por ejemplo, inguinales, o, bueno, en el caso que se hagan en los brazos, las axilares, y así ayudar a la circulación, ¿no? Muy bien.
Bueno, y ahora, ¿hasta acá algún problema? Profe, con respecto a lo que estaba diciendo de drenaje linfático, Sí, o sea, en el caso de que, por ejemplo, yo tenga como una retención de líquido y sea necesario que se haga ese masaje para que el volumen, bueno, todo lo que nos explicó. Ahora, sí. veo que es como una cuestión estética también, que por ahí te dicen, bajá, tenés la fiesta esa, hacete un masaje de drenaje linfático para adelgazar tantos kilos. Pregunto, ¿no en algún momento no sería contraproducente? Porque, o sea, una cosa es que yo necesite drenar eso, y otra cosa es que sea dentro de mi circulación normal y que yo haga eso para, nada, entrar en el vestido. No ¿No tendría que conozco, influir claro, yo en... no conozco, o sea, no sé bien hasta dónde y hasta qué punto llegan con estas técnicas, prácticas, pero no me equivoco seguramente si digo, están todas inscriptas en la línea de perder mucho volumen de líquido corporal para perder peso para el evento cual sea. Por lo tanto, un buen masaje o drenaje linfático no le hace mal a nadie. Sí temo que pueden llegar a combinarlo con, por ejemplo, diuréticos, en cuyo caso ya sí es más peligroso el tema. Es verdad que al mejor estilo de los boxeadores, que cuando cambian de categorías y se pasan exactamente, supongamos, de los 60 kilos, pasan a otra categoría y tienen que pelear con uno mucho más corpulento que les puede ganar. Entonces ellos hacen también esas prácticas de transpirar mucho, de eliminar mucho líquido y demás, para bajar de peso y no pasarse, bajan ese kilo y medio en una semana y demás, depletando, sacando mucho líquido del cuerpo. Insisto, una cosa es las cuestiones paulatinas y no de golpe, porque uno está haciendo un shock fisiológico. Ustedes lo pueden entender hoy a eso, un shock volémico, fisiológico, de ajustes, de un montón de cuestiones dentro de todo lo que es el árbol circulatorio, pulmonar, etcétera. Entonces, toda pérdida abrupta de líquido pone en exigencia al organismo. Ni hablar que, insisto, no sería malo que alguien se haga un lindo masaje de drenaje linfático. Por el contrario, el problema es si eso se acompaña de golpe con una dieta súper estricta, diuréticos y demás. Pero hasta donde yo puedo deducir, porque ni siquiera tengo alguien que haya hecho una práctica así para bajar tanto de peso por una fiesta o algo así. Sí, recién ahora en mi vida se me ocurre, sabiendo algo de fisiología, pensar eso, pero sí lo he escuchado mucho de chicas así, amigas, que era como, no, me voy a ir a hacer este coso porque tengo que entrar en este vestido, ¿entendés? Y yo pienso, bueno, te lo haces una vez, bueno, pero ponele que onda te agarra el vicio de que todas las semanas te lo, no sé tampoco. Una buena práctica que podemos aplicar con nuestros conocimientos es un buen hielo. O sea, cuando uno tiene hinchados los tobillos, las piernas, quiere mostrar las piernas, también inflamado el abdomen, por ejemplo, porque estamos premenstrual o menstrual, una buena práctica que no hace daño es envolver unos cubitos de hielo, siempre evitando el quemado de la piel por el frío, cubriendo, digamos, los cubitos con toallas o algo que tenga un cierto espesor, que el frío vaya de a poco, pero es también una buena práctica y muy buena, porque el frío baja todas esas inflamaciones, obliga al líquido a moverse, salir, y bueno, y con un buen masaje, digamos, de drenaje venoso o linfático estaría bueno. Son buenas prácticas, son más naturales y no nos ponen en peligro. Sí, bueno, Yamila, David están emparentados, relacionados con los masoterapeutas, esteticistas y demás. Bueno, la mujer, vamos al tema del femenino. Dijimos que los varones tienen estrógenos, pero en el balance ganan siempre más
los niveles de andrógenos. Y en la mujer tienen andrógenos, por supuesto, y también tienen estrógenos, pero los estrógenos, sobre todo cuando todavía está en actividad el ovario, o sea, en la vida reproductiva, gana la proporción de estrógenos sobre la de andrógenos. Y los estrógenos tienen acá mucho que ver, porque los estrógenos son, por ejemplo, más protectores, como hormonas llegan a sus receptores internos, activan los genes y demás, son un poco más protectores del daño cardíaco. Pero dejan más volubles a las células de las paredes venosas y linfáticas. Por eso en la mujer hay más tendencia a desarrollar varices en las piernas, varices abdominales, o sea, todas estas venas que tienen que recoger la sangre desde el útero, desde la vejiga, trompas, intestinos, se suelen varicosar también y dan molestias. Por eso decía que es importante bajar también la inflamación menstrual, acostándose, descansando, levantando piernas, poniendo un poquito de hielo en el abdomen. Entonces, la mujer tiene más tendencia a desarrollar varices, por lo tanto, más tiene que observar aún, como tendencia general, por supuesto, que los varones, esto de estar demasiado tiempo sentada, demasiado tiempo parada, sin salir a bombear su bomba muscular, ¿no? Caminar, levantarse, hacer algunas flexiones, caminar un rato. De paso hacemos un recreo para nuestras cabezas. Profe, perdón, le interrumpo. ¿Puede repetir, porque ya se me entrecortó, qué reacción tenían los estrógenos al principio que dijo? Un montón de efectos en distintos blancos, pero en la mujer, o sea, como efecto general, son más protectores del daño a la fibra cardíaca. Por eso las mujeres tienen una leve tendencia menor a sufrir paros cardíacos, shock cardíacos, infartos de miocardio. Pero tienen un poco de menor probabilidad que los varones. Como contraparte, en la mujer el estrógeno deja menos fuerte, por decirlo así, la contracción de las paredes venosas. Y es como que se debilitan las fibras elásticas de la pared venosa por efecto de la mayor cantidad de estrógenos en la mujer. Entonces, tiende a formar dilataciones en las venas que se convierten en varices. ¿Los varones tienen varices? Sí, por supuesto que hay muchos varones con varices en las piernas, pero ustedes habrán notado que la proporción siempre es mayor en las mujeres. El otro tema es que los estrógenos aumentan, recordemos, la formación de tejido adiposo, o sea, ante los azúcares, digamos, de la alimentación y demás, la mujer con la mayor cantidad de estrógenos los guarda esos azúcares en forma de lípidos, formando tejido adiposo en mayor cantidad que el varón, sobre todo en el bajo abdomen, muslos, caderas y muslos. ¿Sí? Cuando este fenómeno se desregula, normalmente por mala alimentación, falta de movimiento, ejercicio, etc., el exceso de lípidos empieza a pasar células adiposas, digamos, por decirlo así, como medio en exceso y a depositarse muy debajo de la piel, de muslos, caderas, dando la famosa celulitis. O sea, es un efecto
Vamos a decir así, porque en general dicen los estrógenos de las mujeres nos dan la celulitis. No. Los estrógenos marcan una predisposición ante que cualquier varón y mujer coman mal, no hagan ejercicio, estén encerrados todo el día, nunca salgan a vivir la vida, etcétera, etcétera. La que la va a pasar peor va a ser la mujer porque tiene más estrógenos. Entonces va a generar o con mayor probabilidad celulitis que comparado con los varones. Hay hay un término, celulitis, pero se puede referir a dos cosas diferentes, no confundan. Una es la celulitis que da la piel de naranja en la piel, que son, claro, globitos de células adiposas, ¿sí?, que empiezan a generarse en mayor cantidad. Entonces, eso no puede estar, como quien dice, generando un peso que se caiga en la piel del muslo, por ejemplo. Entonces, la naturaleza hace que se disparen como estímulo, se disparen como respuesta la formación de fibras de colágeno y otras para sostener la estructura de todo ese tejido adiposo, que ustedes saben, la grasa hace mucho volumen, pero es poco densa, pesa poco. Entonces se la entrama, es como si dijéramos que a toda la grasa se le pusiera una red de pesca, ¿sí?, para sostenerla. Un stent, pero de fibras colágenas. Eso es lo que da esa configuración típica de piel de naranja, porque son las fibras de colágeno sosteniendo los islotes, digamos, de adipósitos. Pero esto no debe confundirse, este término, que es más cosmiátrico, estético, con la celulitis, que es ese cuadro que en muchos casos hemos descrito de inflamación grave que afecta a vasos sanguíneos y que puede presentarse básicamente en cualquier zona del cuerpo. Cuando nosotros buscamos el término celulitis en una pantorrilla o tobillo que tiene hinchazón, rubor, ardor, dolor, que la piel se empieza a poner más morada por los fallos justamente en la circulación, se empieza a descamar la piel, no se puede tocar porque es muy doloroso. Eso es una celulitis, pero es referencia a una inflamación que está afectando las células locales, que no es lo mismo exactamente que cuando hablamos de la celulitis padecida, odiada por la mayoría de las mujeres por la estética de su cuerpo físico. Bueno. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Para cerrar y que no me queden cosas sueltas, vamos a volver a nuestro famoso endotelio capilar acá, porque me quedó dicho en transporte de los gases, hablábamos de cómo el CO2 es liberado entonces por las células y por difusión este gas respiratorio entraba al plasma y quedaba parte como tal disuelto, o sea, sin interactuar químicamente con el plasma, digamos, la otra parte, la mayor proporción en forma de buffer carbonatos y otra proporción en forma de carbaminoproteínas en general. Y después nos faltó completar el tema oxígeno. Este gas respiratorio en el extremo arterial del capilar
vienen los rojos. El camino de difusión, el gradiente de difusión tiene orientación exactamente opuesta porque viene de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, y el 98% viene en la hemoglobina de los glóbulos rojos, como oxihemoglobina. Entonces, cuando llega al tejido, en donde la respiración celular se consume todo el oxígeno, el gradiente lo hace difundir, ya dijimos, chocando las paredes de los glóbulos rojos contra el endotelio hacia la célula. 98%, nos queda 0,2%, donde estará el otro 0,2% del oxígeno que venía en sangre arterial. Y en los tejidos, digamos, para nutrición. Está viniendo con la sangre desde el pulmón, corazón izquierdo, aorta, ¿verdad? Llegó acá a este tejido. En sangre viene el 100% del oxígeno, está viniendo en sangre. El 98% viene traído en el hemo de las hemoglobinas. ¿Y el otro 0,2%? ¿El otro 2%? Los blancos no son. Las plaquetas no son. ¿Qué nos queda? El otro 2% viene mezcladito en el plasma. O sea, como gas disuelto. O sea, muy poquito oxígeno viene disuelto acá en el agua del plasma. Se difunde también al tejido, pero el 98% viene en la oxihemoglobina y se entrega al tejido. Esto nos está hablando justamente qué nos pasaría a nosotros sin glóbulos rojos. No estaríamos acá, seríamos una simple ameba unicelular o un pluricelular de escasas células, una lombriz capaz. Ni llegamos al lombriz, porque el lombriz también tiene sistema circulatorio, una linfa y transporta el oxígeno. Pero lo que quiero decir es, la cantidad de oxígeno que se retiene en el seno de un agua no alcanza para sostener a todas estas células en los tejidos. Entonces, por eso está el sistema de acarreo de oxígeno, transporte de oxígeno especializado en los hemos de la hemoglobina, que a su vez está especializado dentro de los contenedores transportadores, que son los glóbulos rojos, que lo toman del aire pulmonar y lo traen a los tejidos en 98%. También por eso es que cuando empieza a bajar el número de rojos, ¿sí? En vez de 5 millones por milímetro cúbico de sangre, tenés 3, anemia, te falta el oxígeno y te convertís en débil, con debilidad muscular, debilidad para la actividad física, somnolencia y debilidad intelectual. Profe, Muy bien, Yamila, exacto. Es la curva de saturación de la hemoglobina, al máximo arriba. Pasó por el pulmón, cargo el 98%, 95% si la persona no oxigena también en pulmones, etc. Pero en el caso ideal de todo el contenido de oxígeno de la oxihemoglobina, la mayor parte va a estar transportada por el oxígeno. Acá tienen que acordarse cuando les toque este tema, 2 tipos de transportes en el oxígeno en la sangre y 3 tipos de transporte del CO2 en la sangre venosa. Y una cosita más que vamos a agregar a la parte física que dijimos antes. Dijimos que acá esto entraba a alta presión
porque venía del árbol arterial. Acá, al perder líquido hacia el tejido, acá en el extremo venoso tenemos menor presión hidrostática. Ahora, también dijimos que si bañábamos con 10 mililitros el tejido, acá volvían 9. ¿Sí? Al extremo venoso retornan 9 y el que nos falta se va por el linfático. Pero aparte de entrar al tejido, encontrarse con una resistencia, que es ya no entra más acá en el tejido, me vuelvo. ¿Qué es lo que trae? O sea, acá la presión hidrostática en el tejido, igual que nos pasaba en la cápsula de Bowman en el riñón, el líquido no puede entrar todo acá como quisiera, porque acá ya hay líquido intersticial. Entonces, el líquido intersticial hace ahí su presión en contra para que no todo se renueve. No todo lo que llega como plasma pasa acá. Si no, se nos aplastarían los capilares, se nos vaciarían. Una fuerza, entonces, que ayuda a que retorne el líquido al extremo venoso capilar es que el líquido intersticial tiene su presión ya. Entonces, obliga a, lo inflamos al tejido, pero drena de nuevo el exceso, porque acá hay una presión en contra, que es la presión del líquido intersticial. Y la otra fuerza que va a hacer que este líquido en el extremo venoso retorne, ¿cuál será? La presión coloidosmótica de las proteínas que hay en el plasma. Muy bien, porque acá el plasma pasa, pero el que queda tiene su composición intacta. Entonces, la presión oncótica o coloidosmótica de las proteínas del plasma atraen nuevamente o ayudan a que el líquido retorne al extremo venoso capilar. Una maravilla, muy bonito todo, un diseño espectacular. Bueno, problema hasta aquí. Les recuerdo que estamos viendo solamente aclaraciones de cosas para entenderlas mejor. Todos los detalles tienen que ir a verlos, entonces en clases grabadas, adelantan las partes que no les interesan, aburridas y demás. Bien, entonces, ahora vamos a hacer un corte para continuar luego. Voy a destacar algunos de los conceptos más importantes de todo lo que es cardiovascular. El resto, los detalles, todo va a tomarse, pero lo tienen que ver en las clases y consultarnos dudas, ¿ok? Bueno.